Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos de vuelta con nuestro programa 34, chicas. Así es. Impresionante. Bueno, hoy los acompañamos, como siempre, Jacqueline, Mirna, María del Carmen y quien les habla, Claudia. Bueno, hoy vamos a conversar sobre lo que se juega en las próximas elecciones legislativas. A ver, ¿son solo elecciones de medio término? ¿O son el termómetro, la revalidación o rechazo de las políticas del actual gobierno? Esto vamos a tratar de develar. Además, trataremos de analizar las propuestas de los distintos partidos. Hoy, si nos da el tiempo, empezaremos con los primeros puntos de la propuesta de Unidad Ciudadana, ¿no? Esa es la idea. Bien, para todo esto nos va a acompañar Javier Tolosa, candidato a concejal por Unidad Ciudadana de Almirante Brown, para que charle con nosotros un poquito sobre todos estos temas. Antes de ir a la editorial, quiero presentar a Silvia y Adela, compañeras de Nuevo Encuentro, que vienen a hacer su anuncio, creo que de un nuevo local, ¿no, chicas? Así es, de un nuevo local, que bueno, hace años nosotros compartíamos un local en la calle Pellegrini con otras agrupaciones, y bueno, ahora por fin tenemos el nuestro propio, por supuesto por Unidad Ciudadana y por Cristina, para apoyar para estas elecciones. Bueno, en ese local, que lo venimos trabajando desde mayo, hacemos diferentes actividades también por la comunidad, como apoyo escolar, tenemos una asesoría previsional, tenemos un taller de reciclado, un taller de pintura, todas estas actividades son gratuitas. Bueno, desde mayo lo venimos llevando, pero ahora llegó el momento de inaugurarlo oficialmente, así que bueno, a eso venimos a invitarlos. Acá Adela les va a contar. Dale, Adela. Bueno, están todos y todas invitados a la inauguración, que es el domingo 30 de julio a las 12:30. Va a haber una lentejeada para todos, libre. Y bueno, después, obviamente, choris a precios populares. Pero no, lo que nosotros queremos destacar es que nos va a acompañar el diputado nacional Adrián Grana, que es un diputado por el Frente para la Victoria de Nuevo Encuentro. Y bueno, esperamos contar con la participación de la mayoría de los vecinos de acá de Bursaco. Vamos a dar la dirección, que no la dijimos. Sí, por favor. Es en Alsina 358, entre Lupo y Moreno. O sea, del lado de Hipólito Yrigoyen. Sí, queda más o menos a 1,5 cuadras de Hipólito Yrigoyen. Bien. Bien, fantástico. Lo importante, además de la inauguración, obviamente, es remarcar esto de que hay actividades no solo políticas, sino, por ejemplo, esto de la asesoría previsional, me pareció interesante para la gente del barrio, ¿no? Sí, sí, claro. Un poco de eso se trata, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos 2 candidatos en la lista de Nuevo Encuentro. Silvina Silva, que es consejero escolar suplente, y Marcelo Chamorro, concejal suplente. Por supuesto, también para ellos es esto. Y bueno, contamos también con que nos van a visitar otros candidatos de la lista local. Fantástico. Bueno, así que va a ser una fiesta. Una fiesta. Bueno, están todos invitados. Entonces, repitamos, domingo 30, 12:30 del mediodía. Exacto. En la dirección AD. Alsina 358, entre Lupo y Moreno. Fantástico. Bursaco. Muy bien, quedan todos invitados. Bien, ahora sí, pasaríamos a la editorial del día. Tengo un poquito de tiempo y tengo 2 o 3 preguntas. La primera, ¿en cuánto se baja la inflación y a cuánto, Frigerio? Nosotros desde el primer día vamos a tener una política antiinflacionaria.
Lo que plantea hoy Alberto Pérez en página 2, una muy buena nota de Alberto Pérez, dice, van a abrir la importación, productos chinos, un desastre. Se va, el que tenga su pequeño y mediano comercio, su tallercito, más de lo campaña arruina. del miedo, más campaña del miedo. Pero quiero escucharlo, esto sucede. Abren la importación. La obsesión de Mauricio de Cambiemos es crear empleo. Si esa es nuestra obsesión, vamos a arrancar cuidando el empleo existente. No, desde el primer día vamos a poner en marcha este país. Dicen que ustedes van a subir las tarifas y que van a quitar todos los subsidios, de un plumazo. A ver, nosotros es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Pero sí o no? No. Bueno, está bien. La primera pregunta a Marcos Peña que hizo Daniel Scioli es ¿quién va a pagar los costos del ajuste? ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos? Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya. ¿Usted se compromete aquí frente a la gente que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación? Acá el tema central es que no va a haber un ajuste porque venimos, y el doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre. Acaba de ocurrir en el bloque anterior que levantar el cepo el 11 de diciembre genera una devaluación, genera un dólar a 14, 15, 13. Que si se sincera brutalmente va a impactar en los productos, en los alimentos, en la leche, en el pan. Alfredo, el salario. Hay un tema que es central. Cuando vengamos dentro de un año, si la gente nos elige el domingo, ojalá, y nosotros vamos a poder mirar para atrás y recordar la mediocridad de la discusión que nos estaba planteando el kirchnerismo. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. En todas estas provincias les vengo diciendo que el 10 de diciembre pondremos en marcha el plan de reparación histórica, el plan Belgrano, que le va a dar al norte argentino todas las infraestructuras que necesita para poder crecer. Va a comenzar Mauricio Macri, el candidato a presidente de Cambiemos. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque son el ejemplo para los chicos. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. Vamos juntos. Así que yo estoy contenta con Macri. Ojalá que le vaya bien. Yo soy una jubilada, no tengo ningún interés de ponerle para abajo él, porque para mí es una buena persona, pero el tiempo se necesita. Vamos juntos. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. No, le doy tiempo. Sinceramente le doy tiempo. Las cosas no estaban fáciles, así que le doy tiempo. Bueno, acá estamos de vuelta. A ver, no quiero dejar pasar antes de dar los medios de contacto el tema de la editorial. No hay mucho para agregar, ¿no? Están todas las mentiras de campaña y es por esto que hay gran parte de la sociedad que se siente estafada. Y bueno, a partir de esto es que vamos a analizar las propuestas de Unidad Ciudadana. Vamos a empezar con eso hoy para ver cómo contrarrestar todo esto que fue una gran mentira y que en la práctica es todo lo contrario a lo que dijeron. Bueno, vamos a dar los medios de comunicación primero porque por si alguno se quiere comunicar con nosotros al teléfono 4299-5694, al WhatsApp 156-658-1639, a nuestra página de Facebook Realidad Líquida o a nuestro Twitter @LíquidaRealidad. Bien, ahora sí, le damos la bienvenida a Javier Tolosa, que ya lo anunciamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias por la espera. No, la verdad que un gusto estar entre ustedes.
Muchas gracias por venir y bueno, arrancamos con el tema del día. Mir, vos arrancabas preguntando algo. Sí, yo dándole la bienvenida a Javier, que si bien no tengo el gusto de conocerlo, sí me hablaron muy bien de vos. A no ser, no lo mismo de otros candidatos, pero me parece importante traer la gente valiosa a la radio y que pueda darnos su experiencia desde la militancia, porque si bien nosotros empezamos a militar hace más de 1 año y medio, en algún momento en nuestra juventud también hemos militado, nos hemos cansado y ahora esta realidad hace que volvamos, ¿sí?, a no sé si a caminar. Nosotros creemos en la batalla cultural más que nada. Y los puntos que hoy vamos a trabajar era trabajo, después el aumento de los precios y por otro lado todo lo que tiene que ver con las pymes. Y la idea es que vos nos vayas comentando cómo llegas a candidato, cuál es tu trabajo previo. Bueno, yo soy un militante, en principio me presento como un militante de base, el cual se suma a militar activamente a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Lo mío es básicamente tiene que ver con una historia de vida. Yo nací en una villa, en el 78 los militares deciden que las villas quedan feas en Capital Federal. Yo vivía en colegiales y no se radican. A mí, a mis padres, mi hermana que era bebita, en un camión de materiales por la Panamericana donde pudiéramos. Y mi padre pudo comprar un terreno en San Miguel. Y bueno, hasta el día de hoy me acuerdo ese viaje, ¿no? El viento frío, porque era para esta época justamente, ¿no? De junio, mediados de junio mundial. Y bueno, cuando llegamos a San Miguel también estigmatizados porque éramos los villeros de Capital. El tiempo pasó, estudié, trabajo desde los 15 años y la verdad que el 2001 me pegó malísimo. Ya tenía una hija, no tenía un trabajo, si bien era jefe de planta en un laboratorio, no alcanzaba, no comía al mediodía para que quede para la comida de mi hija, ¿no? Y recuerdo hasta el día de hoy, nada, no comer, tomar un mate cocido, y si alguien dejaba un pan lo comía porque lo dejaban en la mesa y nada, y mi economía era esa. Y trabajaba, cuando volvía al laboratorio trabajaba cortando pasto, sumado a que también había una precarización de ese trabajo, ¿no? Tenía que rogar que me paguen por el trabajo que hacía, así que nada alcanzaba. Era el 2001 un desastre. A partir de que Néstor baja ese cuadro de Videla, a mí me movilizan un montón de cuestiones hacia adentro. Era como que trajo un poco de justicia a lo que a mí me había pasado. Es como lo internalicé y lo exponencié en ese momento. Me movilizó mucho. Y a partir de ahí, bueno, empecé a leer un poco más de política, empecé a involucrarme, ¿no?, en lo que estaba pasando en el país, y la verdad que estaba muy conforme con el gobierno de Néstor. Creo que disfruté de las bondades, como todos los argentinos, de la estabilidad a la cual nos trajo Néstor. Y a partir de lo del campo es como que yo ya me involucraba más, ¿sí? En 2010 decido sumarme a militar y se nos muere Néstor, ¿no?, para 2011. En 2011, bueno, activamente me sumo a militar y yo lo que rescato hoy de esto, de cómo llego yo a candidato, es que soy un ciudadano común y corriente. No soy alguien que viene de la política con apellido político, con un trabajo territorial punteril como era la vieja política, donde se movilizaba a la gente por mercadería, se degradaba al ser humano, ¿no? A la persona no se la movilizaba así por idea, sino que por la necesidad, ¿no? Entonces, hoy estar en la lista de Cristina es como que está puesto en valor. Yo digo a mis compañeros, vean en mí ese compañero de base que son ustedes, que puede llegar, que Cristina nos propone esto, nos propone que seamos trabajadores, sindicalistas, profesionales, idóneos, que nos sumemos a la política, porque el país lo hacemos entre todos. Si todos ponemos un granito, ahí es donde hacemos el país grande. Ahora, si siempre están los mismos vivillos de siempre,
les dejamos riendas sueltas para que ellos armen y desarmen y siempre están los mismos, ¿no? A veces les digo a mis compañeros, quizás con el tiempo de manera etaria se vayan muriendo, pero lo importante es que toda la juventud se sume, todas las personas se sumen y de a poco vayamos corriendo esa vieja política que le hace tan mal al país, ¿no? Bien, te agradezco tu testimonio, realmente nos emociona, pero nos emociona desde el recuerdo, porque vos hablabas de lo que habíamos pasado en el 2001 y yo recuerdo que una de las cosas que primero dejé de hacer fue pagar el seguro de mi auto y a los 2 meses me lo robaron. Después pasaron muchísimas cosas más. Recuerdo haber estado en una reunión en un hospital juntando dinero para una cooperadora y cuando salgo me entero lo del corralito. Son cosas que impactan y que quedan una huella en la psiquis y que nos generan mucha angustia. Y también la realidad de hoy, ¿no? El primer punto, ¿sí?, es recuperar lo perdido, el empleo, el salario, los derechos. ¿Y cuánta gente ya hay desempleada? ¿Cuánta gente ya hay suspendida? Nosotros hemos tenido muchos invitados, sindicalistas, y también nos quedamos con este sabor amargo de que no vemos la verdadera unidad, de que todos salgamos por esta gente que pierde su trabajo, de que todos nos unamos por esto nuevo que se viene planteando, que es la flexibilización laboral, que es esta cuestión de IA Hoy Nación y justificaban la flexibilización laboral en función de que hace 5 años que no hay nuevos empleos formales, ¿no? Una mentira. Pero es como justificar. Lees página 12 y la realidad es otra. Y uno trata desde su cuestión, podríamos decir crítica, de tratar de encontrar un sentido a todo esto. Y nosotros sacábamos la cuenta hace unos días de cuánta gente es la que está sin trabajo, porque decir 1,5 millones de personas es muchísimo, pero psíquicamente quizás no podemos llegar a tener un parámetro de eso, y decíamos que podían ser entre 9 y 10 manzanas a la redonda de gente que se quedaba sin trabajo. Creo que todos hoy ya tenemos... No, perdón, te hago una aclaración. Esas 9 o 10 manzanas son los despidos del último mes. Ajá, 1.000 y pico, casi 2.000 empleos en un mes. Eso representa, para tener una idea más cercana a nuestro entendimiento, alrededor de 9 manzanas de un barrio. O sea, hay 9 manzanas de un barrio de gente que no tiene trabajo, por lo tanto no tiene entrada monetaria. Que si la multiplicamos por 1,5 millones serían, no sé, la matemática no es lo mío, pero 100 manzanas. No, mucho más que 100. Mucho más. Multipliquémoslo por la cantidad de familiares, ¿no? 2 hijos como mínimo, una esposa o un esposo, en el caso de que la mujer sea el sostén de familia. La realidad está en la calle, el número palpable está en la calle. Acá cerca, en Barrio El Gaucho, nosotros estuvimos el lunes pasado, tuvimos una reunión con los vecinos del barrio a las 2 de la tarde. Por lo general, cuando uno va a hacer una reunión, ya sea fin de semana o cuando sea, antes había mamás, nenes, abuelos. Bueno, en esta reunión había más de 15 hombres desesperados, o sea, sin trabajo, a las 2 de la tarde, que no tienen trabajo, ¿sí? Muchos de ellos se juntan en la canchita del barrio y hacen lo que ellos llaman una ranchada. Uno consigue alitas de pollo, cocinan fideos, lo que pueden, y tratan de comer ahí y no volver a la casa para no quitarle el pan a los hijos, ¿no? Porque aparte está herida la dignidad del trabajo. El trabajo, como dice la frase, ¿no? Dignifica. Está herido eso. Hay una depresión importante en la población, en los hombres y mujeres que no tienen trabajo. Uno de ellos se quedó sin trabajo, lo dejaron sin trabajo, no es que se quedó sin trabajo, ¿no? Él no lo perdió. Y está durmiendo en el Lucio Menéndez. En el Lucio Menéndez, cuando él fue a dormir hace 5 meses, había 5 personas. Hoy hay 30 y con chicos, con nenes durmiendo ahí adentro, porque tienen calefacción. No van a la Oña Tibia porque no tienen calefacción. Entonces, ahí es donde se ve la realidad cruda, ¿no? Y está acá, a 10 cuadras de donde estamos hoy con la radio. Entonces, el parámetro que uno tiene cuando camina en la calle es
es malísimo. El entorno y la coyuntura pareciera la del 2001. Uno dice, muchas veces dicen, no, lo que sucede es que el kirchnerismo dejó un colchón importante. Para el que trabaja, le dejó el colchón del trabajo, pero igual está abatido por los impuestos, por los tarifazos, por lo que valen los alimentos. Pero el que vivía de la changa, en el caso mío, que soy un trabajador, y hace 2 años me sobraban, no sé, 3.000 pesos, 4.000, venía un compañero y le decía, venía a hacerme una pared, a hacerme un revoque, yo tengo mi casa paralizada, porque no tengo ese ahorro que antes tenía. Entonces imagínense cómo está el que hacía la changa, el que vivía de la changa, está desesperado. Nos contaban estos hombres que ellos, la mayoría optó por empezar a cortar el pasto, pero claro, se multiplicó por 4 la cantidad que cortan el pasto, y sumado que la gente no tiene plata, lo hacen ellos o no lo hacen. Entonces hay un estado de desesperación que se vive acá nomás, a 10 cuadras. Que quizás habría que recomendarle al gobierno nacional que salga a timbrear acá en el barrio El Gaucho, en Gleu, ¿sí? en el fondo de Longchamp, en Claypole, en el 2 de abril, ¿sí? en barrios que están no postergados por el municipio, sino postergados por la circunstancia nacional, que no hay trabajo. Por la falta de Estado, básicamente, ¿no? Porque si hay algo que sucedió en este año y medio es que el Estado se corrió definitivamente como defensor de los puestos de trabajo y el mantenimiento del salario. Justamente están haciendo todo lo contrario. Chicas, estamos sobre y media. Voy a... perdón que interrumpa, ahora seguimos, pero estamos justo en el horario de corte, así que, bueno, quiero recordarles que si quieren participar activamente, nos encuentran en Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial, los sábados a partir de las 19 en Avenida Espora 1521 Adrogué. Vamos al corte y seguimos charlando sobre estos temas. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta. Antes de seguir, chicas, acá tenemos un oyente, Carlos, que... Bien, Carlos, porque yo avisé que no soy buena en las matemáticas, sacó las cuentas y nos dice que Almirante Brown tiene 560.000 habitantes. El 1,5 millones de desocupados son 3 distritos de Almirante Brown. En realidad serían algo así como 37.000 manzanas totalmente pobladas. Yo dije 100. 37.000, para que tengamos una proporción, una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Una locura absoluta. Bueno, sigamos justamente con esto. Jackie, vos iríamos al segundo punto, estamos tocándonos muy por arriba, pero bueno, no nos da el tiempo. Bueno, el segundo punto de la propuesta de Unidad Ciudadana habla de frenar los aumentos descontrolados de los precios de los consumos populares. Esto porque venimos de 1 año y medio de una inflación galopante, de tarifas impagables. Estamos hablando de 500% de aumento, de 300% de aumento. Casi toda la oposición tiene propuestas al respecto. Pero a mí me parece, y esto es muy personal, calculo que ustedes concuerdan, la propuesta de Unidad Ciudadana tiene algo que mejora las otras propuestas, que es votar en defensa propia. ¿Qué quiere decir esto? En principio, obligar de algún modo al gobierno a declarar la emergencia alimentaria, medicamentosa, tarifaria y en otros aspectos que hacen a la vida de las personas. No quiero dar números, porque los números son fríos, pero los datos también son terribles. O sea, el costo de vida aumentó promedio 60%. Y los salarios, las pensiones, las jubilaciones de los que tienen la suerte de tener una entrada fija por mes, aumentaron en promedio un 20%. Eso quiere decir que ya la gente va perdiendo su poder adquisitivo. Hoy los consumos de las clases populares pasan por comer mal, porque aumentó muchísimo la carne, a muchísimo los lácteos,
pagar tarifas, en el caso de nuestros mayores, comprar medicamentos y no mucho más que eso. A diferencia de hace un par de años atrás que podíamos darnos, entre muchas comillas, el lujo de ir alguna vez al cine, comprarnos un libro, un CD, yo qué sé. Hoy no se puede. Pero hay una parte peor de esto que ya es feo, que es de lo que hablaban antes ustedes, de lo que estábamos hablando en la mesa. La cantidad de nuevos de trabajadores desocupados, me niego a decirle desocupados, porque son trabajadores que han despedido, que se quedaron sin el colchón social, porque sus pares están en las mismas condiciones, tienen 2 mangos para llegar a fin de mes y no los pueden ayudar. Y están engrosando comedores escolares, comedores comunitarios, ONG que se dedican a esto, y se multiplica la cantidad de gente que asiste a esos lugares, pero no se multiplica el dinero o la cantidad de mercadería que se necesita para alimentar a toda esta gente. Y hay otro problema, ha aumentado exponencialmente la cantidad de gente en situación de calle. ¿Por qué? Porque no tienen casa, no pueden alquilar y ya sus parientes no los pueden contener. Entonces estamos pasando por un momento que yo creo, hace un rato hablábamos del 2001, yo creo que es peor. Sin remedios, con poca comida. Entonces la propuesta esta es de declarar la emergencia, y la propuesta nuestra, por lo menos la mía, es la que hizo Cristina hace unos días: votemos en defensa propia. Bien, Javier, contanos vos un poquito cómo se implementaría, hablando de este primero y segundo punto que repasemos. Tiene que ver con recuperar lo perdido, empleo, salario y condiciones de trabajo, y el que acaba de comentar Jackie, frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares. ¿Cómo pensás que, en el caso de que vos logres la banca, y esperemos que así sea, se puede llegar a, no digo a implementar, porque ellos van a seguir siendo gobierno, pero de qué manera darle la batalla, ¿no? Por lo menos acá en el distrito. Sí, en lo macro, obviamente Cristina va a ser la que va a proponer nuevas leyes, que esperemos que el gobierno de Macri no las vete, que tengan que ver en ese sentido, ¿no? con la defensa del consumidor. Nosotros, yo mismo he sido parte de esos muchachos militantes que iban con las pecheras azules a controlar los precios cuidados, ¿no? La verdad que es todo un marco donde se quiere proteger, lo que busca Cristina es proteger al fabricante, al mayorista, al almacenero y al consumidor final sobre todo, ¿no? Porque en esto del aumento desmedido de precios, no es tan solo el consumidor el perjudicado, ¿no? La cadena se corta por el hilo más fino, que es el consumidor, pero el almacenero, el supermercadista, el mayorista y el fabricante también están en ese circuito virtuoso que logró unir el kirchnerismo. Hoy tenemos voces como la de Massa, que salen a recorrer mercados y uno dice, bueno, ahora te acordás de ver cómo están los precios, o hablar del IVA, de cosas irreales que no tienen que ver con bajar el IVA, ¿no? Que tienen que ver con esto, de una conciencia en el trabajo real. Podemos buscar bajar los precios, pero si el costo de luz, gas de las empresas, energía, es desmedido, no hay forma de pararlo. Entonces es todo parte de lo mismo. En Almirante Brown nosotros hablamos con los candidatos y pensamos qué podríamos hacer si Cristina lograra meter estas leyes que frenen los tarifazos hacia las industrias, que después replican en el consumidor final, ¿no? Justamente esto, volver a armar un ente que controle ese aumento desmedido. Aparte, esto está sujeto también a la especulación con el dólar, ¿sí?
donde el dólar se dispara 2 o 3 centavos, los precios suben, los costos de transporte suben, y cuando el dólar baja, los precios de los alimentos no bajan, ¿sí? También quería contarles la experiencia que tuve con varios jubilados, esto de la reparación histórica, cómo los afecta con el tema de los precios de los medicamentos. Me acuerdo de Juana puntualmente. Por 300 pesos llegó a 8.000 pesos y ahora le descuentan el 50% de los medicamentos. Eso le implica que tiene que gastar 2.000 pesos en medicamentos. Juana gana 8.000, ahora tiene que gastar 2.000 pesos en medicamentos. ¿Qué está haciendo Juana? Toma el medicamento día por medio, ¿sí? O cada 2 días, y tiene que especular a ver qué hace. Compra comida, compra el medicamento, entonces está en juego la salud de ella. ¿Qué hace? Corta los tratamientos y toma diclofenac para bajar el dolor, ¿sí? Pone un calmante sobre lo que tendría que estar tratando con otro medicamento. En realidad está tomando un paliativo, o sea que su enfermedad avanza y lo único que hace es anestesiarla. Entonces Cristina va en búsqueda de eso, en búsqueda de generar nuevas leyes que frenen esto, ¿no? Este aumento desmedido, y por otro lado llevar una nueva propuesta. Lo que propuso el gobierno fue el endeudamiento, ¿sí? Desmedido, el cual votó Massa, votaron diputados como Bocio, y que ahora son los que se embanderan, así como pasa en PepsiCo, ¿no? Como pasa con la izquierda también. Hay actores que toman banderas que no les corresponde, porque con la izquierda, si hubiese votado como tenía que votar y no hubiese votado en blanco, hoy no tendríamos el gobierno que tenemos, ¿sí? Entonces también es parte de todo que cuando los medios muestran la represión en PepsiCo, solo muestran a los diputados de la izquierda levantando la voz y los embanderan, y en realidad había diputados nuestros también y no los mostraron. Entonces son funcionales a la derecha, funcionales con el voto, funcionales con los accionarios, y después se embanderan de causas que no les pertenecen y a las cuales ellos ayudaron a llegar, como el caso de Massa también, que le levanta la mano a todas las leyes de Macri, ¿no? Sí, vos hablabas de Massa, de la propuesta que ellos tienen de bajar el IVA. Y hace un tiempo también me acuerdo de Martina Yebre, que decía de no descapitalizar al Estado, porque no es esa la solución, o sea, bajar el IVA. Me parece que la solución pasa por otro lado, como vos decís, bueno, formulando leyes que no las veten, y para eso se necesita sí o sí mayoría, ya sea en el Senado o en diputados, para que puedan salir. Si no, también es como una propuesta que quedaría vacía. Si la gente no toma conciencia de realmente qué es lo que se vota, me parece que ahí es donde tenemos que tratar de que la gente tome conciencia, porque ya se viene diciendo, y cuando hay un rumor lamentablemente siempre termina siendo cierto, de que esperan pasar las elecciones para después seguir ajustando. Y los ajustes vienen no solamente en el tema laboral, sino también en los derechos de los trabajadores. O sea, y son los trabajadores en definitiva los que sostienen a este país, no son los gobernantes, porque ellos son los primeros que se rajan. Nosotros el fin de semana hablábamos con Marcelo de que él viene de una empresa donde eran 200 trabajando, ahora son 18 y creo que van a quedar 8. Entonces, lo estamos viviendo muy de cerca, y por eso te decía hoy que es importante que nosotros podamos transmitir esto desde lo más simple y sensato, porque el que está padeciendo quizás puede tener un cambio de pensamiento, un cambio de idea, pero el que está todavía estable en su trabajo y mínimamente cómodo, es muy difícil. Hay gente que todavía no comprende esto y sigue sosteniendo este plan, que es siniestro. ¿Por qué es siniestro? O sea, no, hay gente que sigue sosteniendo, y uno, más allá de que puede llegar a tener argumentos o no para debatir estos temas, los ves muy posicionados. Por eso es importante que todos podamos decir qué es lo que nos pasa, porque en definitiva me parece que nosotros venimos hablando del bienestar y lo que se escucha es un malestar constante.
Sí, en caminatas puerta a puerta, como nos pidió Cristina, nada, te puedo decir, del centro de Bursaco, la verdad que la gente es más acomodada, con una casa, digamos, cómoda. También sufre las consecuencias del ajuste. No te hablan de volverse kirchnerista, ni mucho menos, ¿no? Pero sí te hablan de lo que le afecta a ellos, del bolsillo, de los impuestos, el gas, la luz, el transporte. Y ahora cuando vos les hablas, mira, acá a 10 cuadros hay personas sufriendo, te dicen, sí, lo sé, pero a mí me afecta esto. Entonces va cambiando el entorno a medida que avanzás hacia un barrio más trabajador. La gente hasta te besa el volante de Cristina, pero a todos los afecta, al que tiene y al que no tiene los afecta. Sí, ahí los yo atraviesa a todos. Te interrumpo, yo coincido con que nos afecta a todos, porque los tarifazos no llegan a todos, por tomar un ejemplo. El valor de la comida cuando vas a comprar al supermercado nos afecta a todos. El tema es que antes hablábamos del colchón, y la clase media tiene un colchón todavía, gracias a la pesada herencia, que es como que todavía no les tocó demasiado de cerca, ¿no? Sí, me vino la tarifa muchísimo más, las cosas están carísimas, pero la puedo pagar todavía. Y si a eso le sumamos lo que ya hemos hablado en otros programas, la campaña feroz contra el kirchnerismo, contra Cristina en particular, que ha logrado que un sector importante de la sociedad crean que son el demonio, es como que a este gobierno le justifican un montón de cosas en pos de que no vuelva el demonio, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Mira, nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con estigmatización, lo que está instalado es que el gobierno anterior robó, ¿no? Muy fuertemente. Inclusive en estas reuniones con desocupados y con mamás que la están padeciendo, que nos dicen, no, bueno, el gobierno anterior robó, pero por lo menos teníamos trabajo, teníamos esto, teníamos lo otro. Y yo lo que le digo ante eso es, ¿quién te dice que el gobierno anterior robó, que Cristina robó? ¿Te robó algo a vos? Me dicen no. Bueno, te lo dicen las personas que sienten que el gobierno anterior le sacó a ellos del bolsillo para darle a los pobres, para darle a los trabajadores, para darle a los jubilados, para darle una computadora, para dar una asignación universal, para mover una cadena productiva, para generar más industria. Ellos sienten que cada derecho que se ganó durante los 12 años del kirchnerismo fue gracias al bolsillo de ellos. A Cristina la ven como si fuese Robin Hood. Ellos creen que Cristina les robó para redistribuirlo a los pobres. Y la verdad que eso se llama redistribución de la riqueza. Durante el gobierno de Néstor y Cristina, la balanza fue 48 para los trabajadores, 52 para para los empresarios. Esa cifra, en 2015 fue cuando estuvo más cerca de llegar al 50-50 que decía Perón en los 50. Totalmente. Y en 2015, otro dato, la jubilación mínima llegó al 81%. O sea, estábamos casi... Ahí del 82, del famoso 82. Del famoso 82%. Claro. Ustedes calculen que eso pasó durante el gobierno de Perón, nada más, ¿no? El 50 y el 50. Pero en 200 años de historia, gobiernos populares, solo hubo dos. Hubo algunos gobiernos más progresistas, como el de Rosas, el de Irigoyen, pero gobiernos netamente que trabajaron por la justicia social fueron dos. Esto es una lucha que tiene 200 años de historia, de una clase acomodada tratando de oprimir al más pobre. A veces falta eso. Yo siempre digo que lo que le falta al pueblo es identidad de clase, entender desde dónde está. Exacto. Sí. Y esa es la razón por la que Resistiendo está con la batalla cultural, que nos parece más importante, porque la única manera es tratando de, como decía Sarmiento, generar conciencia. Generar conciencia, educar al soberano. Chicos, tenemos que ir cerrando porque ya son casi -5.
yo volviendo al principio de cuando abrimos el programa, que un poco la pregunta era qué se jugaba en estas próximas elecciones, y a la vista de todo lo que hemos conversado en la mesa con Javier, claramente me parece que la conclusión es que se juega mucho más que unas elecciones legislativas, ¿no? Que no sé vos, Javier, qué opinás, pero me parece que está en juego la revalidación o no de un proyecto. Es la profundización del neoliberalismo, la profundización del gobierno de Macri. Él va a apretar el acelerador, gane o pierda, eso que no les quepa la menor duda. Va a ir por los derechos de los trabajadores, por la precarización del trabajo, gane o pierda. No le importa si su gobierno dura 2 meses más, 8 meses o llega a los 4 años. En eso estamos de acuerdo. Lo que digo es que si uno realmente está desconforme con las medidas que está tomando este gobierno, en este momento, en estas elecciones, no son nada más que de medio término, es donde tenemos que poner nuestra queja, ¿no? Y hacerles saber, por más que sabemos que van a seguir en su camino, hacerles saber que el pueblo no está conforme y poder justamente meter diputados, gente que a partir de leyes puedan torcerles un poquito el brazo. Me parece que es el momento, ¿no? Sí, sí. Porque si le damos todo el aval, ahí sí agarrémonos. Una renovación efectiva. Una renovación efectiva. Sí, que le pueda poner un freno totalmente. Y esperanzadora, ¿no? Bueno, hemos logrado tocar los 2 primeros temas. Nos quedó el 3, que era el tema de proteger la industria nacional, que bueno, este gobierno está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está desindustrializando, pero se nos acabó el tiempo, chicas. Así que, bueno, agradecidos, Javier, que hayas venido, gracias. Vamos a seguir porque nos dio muy poquito, pudimos hablar en 1 horita. Y nada, creo que no sé si alguna quiere agregar algo más. Lo que dije al principio, votemos en defensa propia. Tal cual, sí. Yo agrego que el debate, este tipo de debates hay que darlo en el Congreso con nuestros representantes para recuperar primero la soberanía interna que perdimos, para después poder hablar o pensar en un país de todos, ¿no? Así que bueno, los dejamos hasta la semana próxima, que tengan muy buena semana y bueno, suerte a todos. Gracias. Suerte, Javier. Y bueno, nos reencontramos el lunes que viene. Y te invitamos cuando ganes a celebrar con nosotros. Obviamente. Mientras tanto, seguir caminando por Cristina. Obviamente. Será hasta el lunes próximo.